Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Michelin Road Atlanta, en la clase GT2. Y voy a correr con el Corvette C7R 2014, que sin duda es uno de los favoritos en esta categoría, no solo por su potencia, sino también por su excelente maniobrabilidad. Es uno de los coches más veloces en la GT2 y me encanta el sonido del motor. Recuerda que en la descripción de este video te dejo todos los detalles de tuneo, las afinaciones, para que lo puedas ajustar y puedas probar el desempeño de este tuneo, que ya se los he compartido en otras ocasiones y que sigue funcionando muy bien a pesar de las actualizaciones recientes. Estrategia de neumáticos intermedia blanda para el cierre, 15 vueltas. Y por ahora estamos tratando de sobrevivir a los primeros giros. Ya sabes que siempre se crean problemas, confusiones y golpes como ese que arrastraron fuera a un Porsche RCR y lo sacaron del circuito. Ahora estoy tratando de meterme en la estela del Aston Martin, que tiene dificultades con la tracción. Allí se me pegó otro Porsche que no supo frenar con anticipación. El Aston Martin también queda trabado con el BMW M8, así que le adelanto por fuera sin mayor resistencia a piso fondo. Es importante salir de esa curva con buen impulso y buena aceleración para aprovechar esta recta, que es el sector más veloz del circuito. Pero si arrancas con lentitud, vas a tener un desarrollo de aceleración muy lento y la velocidad va a ser muy corta y te van a poder superar los pilotos que vayan más rápido. Allí en esa transferencia, en la salida de la chicana, superamos a otros dos pilotos que se estaban empujando de manera infantil. Así que regresamos a la recta de las emociones para concluir la primera vuelta y me da un contacto peligroso justo en la entrada de la curva. El tipo del M8 Seoul 075, que está belicoso. Él tiene la ventaja del rebufo, pero también hace que la situación se torne peligrosa, porque con ese impulso adicional, si no tiene dominio de los frenos, me puede dar un golpe muy serio y me puede sacar del circuito si no logro gestionar la dirección y la pérdida de tracción. Trato de avanzar, trato de ampliar la brecha entre los dos. Por ahora sigue pegado a 300 milésimas. Va a ser muy difícil sacármelo de encima, porque con el rebufo tiene muchísima ventaja adicional. Hago la transferencia, ahí saco un poco de ventaja, unas 300 adicionales, y salgo con buen impulso nuevamente para entrar en la recta y ver si puedo alcanzar la estela de Mikael en la séptima plaza, que creo que también está conduciendo un BMW M8. Ya sabes que la intención es extender la vida útil de este juego de neumáticos hasta que ya pidan cambio, y voy a incluso a procurar sacarle un poquito más. A él el BMW se tambalea, se le va la cola, se derrapa y se sale, y de hecho abandona la carrera Mikael, frustrado porque perdió el control. Pudo haber retornado a la pista y pudo haber continuado con la acción, pero decidió abandonar. Ahí me impongo algún dive bomb en la entrada de la curva justo al Porsche. El Porsche no frenó lo suficiente, quiso mantenerse en la pista y se salió con el rebote. Así que nosotros ahora dominamos la quinta plaza de la parrilla y ya la estoy descontando más de 211 milésimas a la vuelta anterior. Vamos a ver si puedo seguir bajando los tiempos, que eso significaría evidentemente que estoy mejorando el ritmo y en consecuencia tengo más chances de acercarme a la punta. El líder, Didi 946, está conduciendo su BMW M8 con todo lo que puede para mantener el dominio. Se clasificó primero y se mantiene en la punta. No va a ser nada fácil poderlo alcanzar, porque tiene un ritmo muy bueno y todo dependerá de su estrategia de neumáticos. Probablemente esté usando el compuesto blando, tratando de extenderlo todo lo que pueda, más de 5 vueltas. Vamos a ver si lo consigue. Por ahora metidos en la estela del BMW M6, a ver si le podemos superar ahora en la salida de la chicana, cuando ya estoy consiguiendo buen ritmo, ya estoy metido en el túnel de viento. Vamos a ver qué pasa ahora que está terminando la tercera vuelta. Esto se va a acabar muy rápido, son apenas 20 minutos de recorrido. Por allá más adelante en el podio, la tercera plaza, vemos a un Porsche RCR también con dificultades, va presionado, se está estresando, está cometiendo errores porque está viendo mucho el retrovisor. Le está mostrando la trompa en cada giro el BMW M6, y ahora se acerca a mi estela un Ford GT del compañero TAC
S838 que me está acechando, y si cometo algún error es probable que me arrebate esta posición. El Porsche sale, pisa la arena, casi se va en trompo, lo recupera pero perdió impulso, así que le adelantamos sin mayor resistencia, y ahora sí metido en la cuarta plaza persiguiendo la estela del M6, perdón, es un M8. Así que, ¿qué pasa ahora con el compañero Labougie Bob? Que luego de haber atacado y haber estado acechando constantemente al Porsche, ahora está perdiendo impulso, está perdiendo momentum. Así que aprovecho el rebufo, me abro a la derecha y le adelanto sin mayor problema. Ahora sí, señores, metidos en el podio cuando estamos por concluir la cuarta vuelta. Ahí frenó muy tarde. El tipo me hizo un contacto peligroso también en la entrada de la chicana, que eso me hubiese puesto a trompear. Afortunadamente pude frenar, pude anticipar allí y cruzamos la meta ya para el desarrollo de la quinta vuelta. Apenas quedan 10 y estaremos atentos al diagrama con la descomposición de la goma, a ver qué tanto me resiste la llanta intermedia, porque espero sacarle por lo menos 8 vueltas, por lo menos. Si puedo extenderla a 9 sería lo ideal antes de cambiar el juego de blandas, para no tener dificultades de tracción en el cierre, y cruzando los dedos podamos conseguir, si no la victoria, entrar entre los 3 mejores pilotos de esta carrera. Sin embargo, el compañero Tac me sigue acechando. Ahí perdí estabilidad, casi se me va de las manos el coche, pero pude corregir y regresar a la acción, pero con eso perdí una ventaja importante de casi medio segundo en relación al GT, que va volando, Es un coche que, a pesar de que no tiene gran desplazamiento, lo que sí tiene son muchos puntos de maniobrabilidad, porque aparte es un coche un poco más ligero que el resto. Así que si quieres un coche confiable, el Ford GT es lo tuyo. Pero si quieres potencia, si quieres un balance perfecto entre potencia y velocidad y maniobrabilidad, el C7R también lo recomiendo con los ojos cerrados, porque sin duda es uno de los favoritos por ese desempeño que tiene. Señores, estamos perdiendo balance, estoy perdiendo ritmo, perdí un poco de concentración, y ahora tengo que tratar de recuperarme a nivel psicológico para poder entrar en el embudo, poder entrar en ritmo y perseguir la estela del GT que se me está escapando. Ya lo tengo a un segundo, a 100 milésimas por delante. Y otra cosa, tuve que frenar allí porque se me volvió a tambalear. Qué lástima. Estoy perdiendo terreno valioso y ahora se acerca otro piloto aprovechando ese deslizamiento, el Porsche RCR, que creo que fue el mismo que sacaron más atrás. Se está recuperando y ahora acecha desde adentro, trata de dominar en la entrada de la curva y me hace un contacto peligroso, pero logro corregir, piso a fondo el Porsche. No debería tener más desarrollo de velocidad que nuestro Corvette, y efectivamente le estoy superando en la recta, a pesar de que la entrada fue un poco tosca y perdí tracción, pero consigo dominar y defender la cuarta plaza de momento. Entramos en la chicana, lo hago desde el centro para trancarle el acceso y estorbar. Lo hago bien, mantengo la posición con todo el derecho. Entra el Ford GT a los pits, estaba girando con los neumáticos blandos y apenas le logró sacar 6 vueltas a ese juego de neumáticos. Me parece que fue muy poco. Creo que debió extenderlo por lo menos una más. Pero de repente no le aguantó porque se le estaba exigiendo mucho al coche, así que nos regresa a un lugar, el lugar en el podio. Cuando queda ya muy poco, estamos en el desarrollo de la mitad de la carrera específicamente, y todavía veo en el diagrama que los neumáticos se están soportando muy bien. Aún no han llegado a la degradación mínima, así que creo que le podemos sacar un par de vueltas. Cruzamos los dedos para que eso se cumpla, esa estrategia, pero tengo que tratar de mantener el ritmo y disminuir la fricción de las gomas para poder conseguir ese objetivo. Quedó más atrás el Porsche, ya le saqué una ventaja de 4 segundos 300 milésimas, mientras que el líder se mantiene fijo a 5 segundos y medio. Le voy descontando un par de milésimas en alguna que otra curva, pero el tipo, la verdad es que está sosteniendo el coche muy bien. Y aquí vemos a otro piloto
en la segunda posición. Vamos a ver qué pasa. Extiende la vuelta, continúa en pista. El líder entra a boxes en el término de la séptima y nosotros avanzamos para ver si podemos cumplir la meta de parar en la novena vuelta o en el término de la novena vuelta. A ver si lo conseguimos cuando ya se hace de noche en el circuito de Road Atlanta. Las condiciones cambian, la temperatura disminuye y también disminuye la tracción. No creas que solamente es un tema de aspecto en la pista, de luminosidad, sino que también disminuye la temperatura y hay que tener especial cuidado porque el comportamiento del coche a medida que se va haciendo ligero con el consumo de combustible y la baja temperatura de la pista cambia el comportamiento radicalmente. Y bueno, y aquí nos estamos acercando al nuevo líder de la carrera, que también es otro Ford GT. Lo tenemos a 1 segundo, 700 milésimas por delante. Le voy descontando de forma tímida un par de milésimas, pero no es suficiente de momento como para ponerle a temblar, para ponerle nervioso. En la recta nos acercamos un poco más y ahí me saltó la alarma de desgaste menor, sobre todo en los neumáticos de la izquierda, que son los que están sufriendo más con la composición de la pista y la composición de las curvas. El Ford GT entra a boxes y nosotros nos ponemos en la punta como nuevo líder de la carrera, pero esto es provisional porque en la próxima tenemos que parar y es muy seguro que vamos a descender en la tabla. Si mantengo el ritmo puede que no vaya a perder muchas posiciones y de esa manera poder regresar a la pelea por el podio, con la esperanza de poder mantener el ritmo y sin equivocarme más. Vamos a ver cuando ya quedan apenas 6 vueltas para concluir. Nuestro coche está soportando maravillosamente bien. Recuerda que cuando los neumáticos entran en degradación menor o degradación mínima, todavía te van a suministrar la adherencia suficiente como para sostener el ritmo que traes. Mas sin embargo, en algunos giros cerrados vas a sentir que el coche no va a tener la misma respuesta, ¿no? Es evidente, va a perder un poco de tracción y tienes que adaptarte a esa pérdida, que no es grave, pero sí te puede complicar la carrera si te descuidas. Los neumáticos traseros están llegando casi al 58% de desgaste si lo redondeamos, pero el coche soporta fenomenal. Así que ahora sí, entramos a los pits para solicitar nuestro juego nuevo de zapatos con suela blanda para conseguir el máximo grip en los últimos giros de la carrera, cuando ahora quedan apenas 6 vueltas para la conclusión. Y salimos de boxes y vamos perdiendo plazas en la parrilla. El Ford GT del compañero TAC me adelanta justo en la salida y quedamos detrás de él, que ya sabes que lleva un rendimiento fantástico y ahora supongo que está corriendo con el neumático intermedio, porque si las gomas no le soportaron más de 6 vueltas, las gomas blandas, es muy probable que esté cerrando con la intermedia para no complicarse la vida justo en la etapa final. Ahora sí, quedan 6 vueltas menos 5 vueltas y fracción para concluir, y ahora a partir de este punto tengo que enfocarme en sacar el máximo beneficio a la potencia y a las nuevas llantas para ver si puedo descontarle tiempo valioso a la punta. Que Seoul 075 permanece a 7 segundos 300 milésimas, aún no ha parado y seguro que tiene que parar en esta vuelta porque no creo que pueda soportarlo. Y aunque esté tratando de llegar al final con el compuesto duro, si ese es su caso, es un error garrafal y el compañero TAC comete también un error, frena muy tarde, se le tambaleó el coche, se salió, levantó arena, está en transparente y con eso estamos a punto de arrebatarle la segunda plaza cuando el líder entró justo en este momento a boxes y Didi 946 del BMW M8 regresa a tomar el liderazgo de la carrera en la etapa final. Así que su estrategia de neumáticos ha sido efectiva y lo tenemos muy cerca también a 5.2
y descontando, mientras que Tak está un poco desesperado porque perdió allí la plaza con nosotros por ese error que cometió en la curva y ahora quiere recuperarse, pero se está poniendo brusco y está cometiendo errores en la frenada. Así que tengo que cuidarme con él, porque el desespero lo único que causa es violencia y más errores y más problemas, y nos puede complicar a nosotros la carrera, y sería una pena que en este punto, cuando ya estamos muy cerca de terminar, esto termine en un accidente absurdo que nos pueda complicar a los dos, o que yo pueda quedar afectado con una sanción injusta. Lo cierto es que entramos en la chicana ya para concluir la 11ª vuelta de las 15, y el compañero Tak se pega allí, lo vemos en el radar de proximidad, me pone las luces encima constantemente, y en cada giro, que es donde tiene la ventaja, él trata de acercarse frenando lo más tarde posible, pero que tenga cuidado, porque si se equivoca se despide totalmente de nosotros, Ahí voy descontando 466 milésimas. Ahora estoy persiguiendo descontar más tiempo a mi vuelta y bajar del minuto 22, a ver si puedo girar más rápido que el líder, que como puedes ver ya le estoy descontando mucho tiempo. Ya lo tengo a 4.3. ¡Oh! Y el compañero Tak cometió un error, lo que les había dicho. Se estaba presionando demasiado en la frenada y se salió del circuito. Pudo regresar, pero allí perdió mucha ventaja en relación a nuestro Corvette. Así que ahora puedo despegarme y puedo tratar de impulsar más el coche para que a ver si podemos alcanzar al líder cuando quedan 3 vueltas para concluir. Y ya estamos por concluir la penúltima vuelta de la carrera, y nuestro ritmo ha sido muy favorable. Ya tengo a Didi a 2.9. Estoy muy cerca de alcanzarle, pero me voy a quedar corto, lamentablemente. No creo que me quede suficiente tiempo. Ya no tengo más vueltas para poder arrebatarle la punta al compañero Didi. Así que voy a tener que conformarme con la segunda plaza. Y Tak, que ha hecho también un esfuerzo considerable, también se va a tener que conformar con la tercera posición y mantenerse en el podio después de una carrera muy peleada. Y como puedes ver, se hizo totalmente de noche. La verdad es que se ve espectacular este circuito con el manejo de luces. La verdad es que se ve muy fidedigno al circuito de la vida real. Me encanta la experiencia, y lo mejor es que hemos podido escalar bastantes posiciones para conseguir este resultado, y ahora solo tengo que cuidarme de no cometer cualquier error en lo que queda en los últimos giros que puedan beneficiar al compañero Tak, que lo he mantenido a raya a un segundo por detrás, pero si cometo alguna equivocación le puedo regalar la segunda plaza. Ahí estamos viendo la telemetría, que los neumáticos soportaron muy bien, llegaron casi al 55% de desgaste para la etapa final. El compañero Didi está teniendo problemas allí en la frenada, casi se le complica, casi se va en trompo, pero lo salvó. Nos hubiese obsequiado la victoria justo en el final, pero no sucedió. Así que, señores, cruzamos la meta. Sí, señor, metidos en la segunda posición, escalando 18 posiciones, nos llevamos el mejor tiempo de vuelta del circuito, 1 minuto 21, 319 milésimas. No estuvo nada mal en nuestra participación con el Vette C7, que nunca decepciona. Y ya sabes que en la descripción del video te dejo los detalles de tuneo para que lo puedas probar. Y recuerda que esta es una categoría cíclica. La próxima semana vamos a tener la clase GT3 y seguiremos disfrutando de nuestro Mustang GT3 2024.